Bien, el Seminario Internacional en su 11ª edición, este 2022, nos ha dejado, creo, muchas reflexiones en relación con la necesidad de pensar en el fortalecimiento de las instituciones autónomas que son, por una parte, garantes de los procesos democráticos que se han venido construyendo en nuestro país desde el largo proceso de la transición a la democracia, pero de otro lado también son esas instituciones garantes del ejercicio, la garantía y la promoción de los derechos, por ejemplo el caso del INAI, en relación con el derecho de acceso a la información, por supuesto la política nacional en materia de transparencia y el derecho a la protección de datos personales. Esta lógica de fortalecimiento de las instituciones autónomas considero que se opone de alguna manera a ciertas corrientes de pensamiento recientes que han ido encaminadas con una argumentación probablemente falsa respecto de la austeridad en el ejercicio del gasto público. Han ido estas corrientes de pensamiento dirigiéndose a proponer la eliminación de instituciones con los argumentos falsos de que esas instituciones gastan demasiados recursos. Hay que pensar en un sentido contrapuesto que dichas instituciones, como por ejemplo el propio INAI, pero el Instituto Nacional Electoral también, entre otras que son sin duda importantes en términos de la observación del ejercicio del poder público, como la Auditoría Superior de la Federación, son además islas, en términos administrativos, islas de profesionalización que han ido construyendo cuerpos administrativos, cuerpos burocráticos especializados en diferentes funciones, caso de la Auditoría Superior en la función de fiscalización, caso del INAI en el ejercicio de las atribuciones que tiene para el desarrollo de la política de transparencia, pero también para la protección del derecho de acceso a la información, caso del INE, el ejercicio de la función electoral en todo el país, con diferentes actividades, no únicamente la organización de procesos electorales. Entonces, en este sentido, la reflexión que conviene oponer a aquellas narrativas falsas a las que hago referencia es que estas instituciones han tenido la oportunidad, la posibilidad durante todos estos años de articular escenarios de profesionalización que desafortunadamente no son generalizados en nuestro país. Y esos elementos de profesionalización no solo deben mantenerse, consolidarse por supuesto, pero deben ser por otro lado ejemplos para desarrollar servicios de carrera en otros espacios como el gobierno federal. Es decir, frente a la debilidad y básicamente inexistencia del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, estas instituciones, insisto, como el INAI, como la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías superiores estatales y el Instituto Nacional Electoral con toda su estructura del servicio profesional electoral, lo que son es ejemplos no solo de instituciones que en sus términos de autonomía y el ejercicio de sus atribuciones construyen de manera cotidiana la fortaleza del Estado mexicano, pero por otro lado han constituido de manera paulatina ejemplos positivos de que la profesionalización sí tiene efectos en la mejora de los resultados que ofrecen las instituciones del Estado a las personas, a las y los ciudadanos. En ese sentido, considero que el Seminario Internacional 2022, la 11ª edición de este Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, quizás la enseñanza más importante que nos deja, o la reflexión más importante sin duda que nos deja, es que esas instituciones no solo deberíamos estar pensando en consolidarlas, sino en fortalecerlas. Y por otro lado, en un segundo término, lo que deberíamos estar
es también pensando en replicar las buenas prácticas que se han desarrollado en esas instituciones. Obviamente deberíamos estar reflexionando acerca de todo esto en lugar de estar, como ha sucedido últimamente en la discusión pública, en lugar de estar proponiendo eliminar estas instituciones o cambiarlas de tajo para generar otras sin ninguna justificación, básicamente por el argumento de la austeridad, que por otro lado, dicho sea de paso, es un argumento profundamente neoliberal. Es decir, esta idea de la austeridad y del adelgazamiento del Estado para gastar menos recursos presupuestales, básicamente pues es la columna vertebral del programa neoliberal que se desarrolló en la década de los 80 en gobiernos como el de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Entonces, considero que la reflexión que también nos deja el Seminario Internacional es no solo la defensa, el fortalecimiento y la proliferación de buenas prácticas que nos han dejado las instituciones autónomas a las que hemos hecho referencia, sino también la exigencia, el argumento desde el punto de vista académico, pero también desde sociedad civil, de que tenemos que volver a pensar en el Estado. Tenemos que pensar en un Estado fuerte, tenemos que exigir un Estado fuerte y tenemos que construir ese Estado fuerte. No podemos perdernos en estos falsos argumentos de la austeridad, que como digo son profundamente neoliberales, en esa idea de que el Estado tiene que costarnos poco y que el ejercicio de las funciones del Estado debe ser barato. Eso básicamente es pues una idea equivocada, porque primero ya se probó en aquellos gobiernos neoliberales de los años 80 y 90 y ya vimos que no tuvo resultados positivos, pero de otro lado creo que es pertinente la discusión que también se dio en los años 80 acerca de volver a traer al Estado fuerte, al Estado que garantiza derechos y al Estado que se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos. Hay que volver a traer ese concepto de Estado a la discusión hoy, en 2022 y por supuesto en los años posteriores.